Quiero hacer énfasis el día 13, sábado 13. Estamos desarrollando un equipamiento, una capacitación para jóvenes, principalmente estudiantes. Y lo que anhelo es dejar una base sobre lo cual partir para un rendimiento productivo como cristianos, como personas, dándoles algunas herramientas básicas a los jóvenes estudiantes para que ellos puedan ir claro en la vida exactamente qué es lo que deben de buscar como personas y de hecho como cristianos. Son 6 temas los que pensamos desarrollar con fuerza. Yo sé que eso les va a ayudar muchísimos. A mí me hubiera gustado que alguien me orientara al respecto en aspectos específicos como estudiantes, como personas deseosas de salir adelante en la vida, pero nadie lo hizo. Entonces, a través de esos temas, pienso dejar una base en cada uno de los jóvenes y de hecho pues para que ellos salgan a una vida productiva, claro de los aspectos importantes que tienen que enfatizar de manera particular. Entonces estoy invitándoles, será para mayores de 13 años y hay un costo porque vamos a estar todo un día de 9 a 5 de la tarde. Y bueno, hay que darles almuerzo, ¿no? Hay que darles almuerzo, algunos refrigerios y a lo mejor algún material que a ellos les ayude. Es necesario inscribir a su hijo o a su nieto o a algún amigo o a alguna amiga que quiera llevar una noción más clara en su vida particular para que vengan y se inscriban pues a dicho equipamiento. Le he titulado así 10 veces mejores y retomando lo que dice la palabra en relación al profeta Daniel y sus 4 amigos, dice que fueron encontrados mejores. ¿Qué los hizo mejores? Vamos a ahondar un poquito más al respecto y repito, dejar una guía. Se pueden personas inconversas, jóvenes inconversos, animémoslos a venir y repito, a tener un día productivo el sábado 13 con el equipamiento estudiantil y el tema 10 veces mejores. Espero ustedes animen a otros y de esa manera pues correr con dicha actividad. Quiero comenzar en esta mañana preguntando comúnmente a dónde nos gusta comer a cada uno de nosotros. ¿A dónde nos gusta comer? Pienso que para todos el lugar más cómodo y deseado para comer es la casa. Yo no sé si están de acuerdo conmigo. Mire, no solamente por la salud de la comida que se come, sino por la compañía con quienes se come. A mí me tocó estar de pupilo 5 años ahí en Jardines de Guadalupe, o parte de ese tiempo, y siempre me tocaba andar de comedor en comedor. Llegaba un momento que ya no era tan agradable las comidas. Y siempre terminaba enfermo del estómago, con amibas, aquí y allá, por andar comiendo de un lugar en otro. Obvio que o más bien anhelaba llegar a mi casa. Anhelaba llegar a mi casa y comer de la comida pues que fabricaba mi mamá principalmente. Yo anhelaba eso, ya estaba harto así en la expresión de andar comiendo de un lado para otro. Y deseaba estar con mi familia, anhelaba estar. Nos decían,
En la universidad, ustedes santanecos, pedajosos de Santana, dejen un solo fin de semana sin ir, hombre. Nosotros no podíamos dejar de venir. Nosotros éramos santanecos y aquí estábamos a veces a las viernes, a las 8:30 cuando terminaban las clases. Habían compañeros que tenían vehículo y nos veníamos para Santana. Terminamos el viernes ya en Santana, ya no más. No queríamos saber nada de San Salvador. Pero andaban buscando sobre todo el punto de la comodidad. Y esa comida nosotros la anhelábamos. Estar en nuestra casa, comer la comida de mi mamá y estar con mis hermanos ahí reunidos. Quiero decirles que la iglesia donde nos congregamos es nuestra familia. Todos los que estamos alrededor acá somos hermanos unos de otros. Y de hecho el apóstol Pablo lo llama así. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, esta es la familia de Dios que nosotros tenemos. Las personas con quienes nos relacionamos en la iglesia son nuestros hermanos en la fe, pues todos somos hijos de un mismo Padre. Amén. Todos somos hijos de un mismo Padre. En el caso, nuestro Padre celestial. El Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, explicó que al orar debíamos decir, vosotros pues dice, oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces somos la familia de la fe, y tenemos un solo Padre, nuestro Padre celestial. Entonces todos los creyentes nacidos de nuevo somos parte de una familia. Y nuestros hermanos más cercanos, siendo que no podemos conocer a todos los hermanos que están alrededor del mundo, son los hermanos con quienes nos reunimos en la iglesia local, en donde el Señor nos planta, ¿verdad? Aun cuando hay muchas congregaciones, muchas iglesias, más sin embargo, pues nosotros reconocemos a una sola familia. Y es la familia, pues, de la iglesia donde nosotros nos congregamos, donde pertenecemos a la iglesia del Señor, y en este caso pues sería la frátera, donde el Señor nos ha plantado. Muchos han nacido acá. Muchos de los que estamos acá nacieron en Fraternidad Cristiana de El Salvador. Y como tal, pues somos hermanos y venimos creciendo juntos, desarrollándonos juntos, y eso es buenísimo que estemos acá reunidos. Yo voy a suplicarles que demos un aplauso a aquellos que han mantenido fidelidad a la iglesia, a la congregación, a Fraternidad Cristiana en esta mañana. Amén. Son cuántos años y el Señor pues los tiene siempre reunidos. Quiero decirles que nos corresponde desarrollar ese sentido de pertenencia y sentirnos orgullosos de nuestra familia, sentirnos orgullosos de nuestra casa espiritual, por nuestros hermanos en la fe, por nuestros padres espirituales. Y cuando estamos lejos, debemos extrañar a nuestra casa y debemos extrañar a nuestros hermanos. Eso sucede en lo físico. Extrañamos la iglesia, extrañamos nuestra casa, y bueno, cuando venimos sentimos esa alegría de estar con nuestros hermanos. Debería de ser de esa forma, debería ser de esa manera, alegrarnos de estar como familia en la fe, pues todos reunidos y todos congregados en la iglesia
en la congregación. Quiero decirles que hoy, por tantas iglesias y por tantas familias espirituales, a lo mejor somos tentados, hermanos, por lo novedoso o emocionante de las comidas espirituales que se están sirviendo por otros lados. Que de hecho, aunque se ven buenas, pues nos hacen daño. Y nos hacen daño porque el sentido comparativo que se produce cuando comemos otras comidas nos hacen creer que eso es lo que estamos necesitando para desarrollarnos y para crecer. Déjenme decirles que yo mismo, pues a lo mejor servíamos las comidas no muy adecuadas, pero en la guía a la iglesia, a la congregación, surgen movimientos, surgen de alguna manera algunas modas que van apareciendo y uno como líder dice, bueno, esto es básicamente lo que va a ayudar a la iglesia, a la congregación. Y hemos tenido movimientos pasando de uno y otro. Yo mismo llegué a pensar en un momento determinado cuando conocimos de la sanidad interior, aunque es buena, pero pensé que era la solución a todos los problemas de la iglesia, de la congregación. Pero el problema en la sanidad interior es que nos hace víctimas y las personas ya no nos arrepentimos de nuestros pecados, sino que decimos, ay, dice, yo soy así porque a mí me rechazaron, el famoso rechazo. Y la gente no dice, necesito arrepentirme de mis pecados, sino que está buscando la sanidad interior cuando la palabra de Dios nos manda pues a arrepentirnos de todo aquello que no es agradable delante del Señor. Entonces me di cuenta que no era como lo más productivo, aunque puede ayudar a las personas en un momento determinado. Igual yo llegué a pensar que cuando todos gritáramos y saltáramos, ese sería el éxito de la iglesia, pero podemos saltar y buscar y no estar en santidad. Y yo creo que en ese aspecto pues está bien saltar, está bien brincar, pero tener claro realmente la meta de la vida como cristiano. Yo mismo llegué a pensar que cuando todos profetizáramos, ese sería el éxito de la iglesia. Igual anduvimos en movimientos proféticos, pero al final la interrogante es ¿cómo voy a cambiar el sentir del hombre frente a la verdad de Dios? Porque lo que nos dicen los profetas es lo que sienten. Pero uno que de alguna manera, o sea, lo ha practicado, sabe que se mezclan emociones, se mezclan pensamientos humanos en medio de todo ello. Entonces ahí es cuando llegué a entender que la palabra profética más segura es la que ha sido revelada a través de la palabra de Dios. Es la más certera, es la más segura. Entonces, aun cuando puede ayudar, debo estar claro qué es lo que estoy siguiendo. Y no únicamente buscar a una persona que me dé palabra de Dios, pero no me congrego, no tengo una relación con Dios. O sea, solamente los busco por necesidad. El Señor no solamente se busca por necesidad, sino que Él nos pide tener una relación todos los días con Él. Entonces ahí veo la limitante. Luego que el punto profético nos hace dependientes de personas, ¿verdad? Ya no del Señor, ya no de su palabra. La gente no dice quiero leer la palabra o voy a leer la palabra, sino dice, ay, ojalá viniera el profeta. Pero Dios te va a hablar a través de la palabra y te va a poner todas las cosas muy, muy claras en tu mente, en tu corazón. El hermano Marcos decía, bueno, Dios me habló y mire, dio una palabra, dio un versículo bíblico lindísimo, que yo creo que a cualquiera habla, a cualquiera impacta en su corazón, y es el Señor hablando, ¿verdad? No tiene sentimientos humanos, no tiene corazonadas, no tiene imaginaciones de nada, es la palabra de Dios pura. Y ese es el punto de diferencia. Los profetas mezclan emociones y pensamientos humanos, pero la palabra más segura es la palabra que nosotros estamos leyendo acá. Amén. Entonces ese es el punto de diferencia. Por eso no me quedo ahí.
No me quedo con la sanidad interior, no me quedo con la famosa unción, pero sin obediencia. Entonces lo que quiero decirles es que como iglesia, como congregación, bueno, tampoco me quedé con la prosperidad. Pasó la prosperidad también y todo el mundo poniéndole mano a los carros, iban a las casas más lujosas de Santa Ana, y esta va a ser mi casa, y esta va a ser mi casa. Ya no era el ánimo, el carácter de Jesús, que de hecho vamos a decir es la meta, sino que ahora la meta era a ver quién tiene el carro más bonito, el carro más lujoso, el carro del último año. Entonces me di cuenta que no era un camino que debíamos seguir como iglesia, como congregación. Hoy entiendo, hermanos, estamos hablando de años, ¿verdad? Que todos estos movimientos no son más que distractores de lo que debería ser la esencia del evangelio en la vida de un cristiano, siguiendo sobre todo el patrón bíblico. Y la esencia del evangelio según el patrón bíblico, hermano, es Cristo Jesús. Esa es la esencia. Y ahora sería, pero ¿y cuál debe de ser mi mayor anhelo como creyente? ¿Qué es lo que debería de buscar? Debería de buscar el carácter de Cristo como meta. Yo recuerdo que ese día, cuando estaba leyendo la palabra todo el día, a mí me habían creado diciendo que la salvación era la meta de la vida, y como tal debía de ir hacia ahí, buscar. Y cuando uno está en ello, buscando o viendo la meta, la salvación como meta, el lío es que todos los días la pierde, porque todos los días peca. Entonces uno, bueno, hoy me caí, ya no estoy en el camino, ya no soy salvo. Pero cuando leí la palabra, surgió fuertemente esa revelación en donde dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Entonces la salvación es por gracia. Entonces, si es por gracia, si ya me regalan la salvación desde que inicio la vida cristiana, no puede ser mi meta. Pero en ese momento yo tuve un problema. Como yo había pensado que la meta era mi salvación y me quitaron la meta, ya no era la salvación la meta. Entonces la pregunta fue: ¿y cuál es mi meta? ¿Cuál es mi motivación si me quitaron lo que yo creía era la meta? Y mire, leyendo las escrituras, ahí fue claro hasta que todos lleguemos al varón perfecto. Amén. Entonces seguimos como iglesia, como congregación, aun cuando es bonita la alabanza y nos vamos a gozar en la alabanza. Qué bueno que algunos tengan dones y qué bueno que los practiquen. Pero la meta que andamos buscando es el carácter de Cristo, a través del cual, fíjese bien, en esa meta entendemos todo lo que pasa en el trabajo, todo lo que pasa en la casa, todas las personas que nos rodean en la vida, todas van a ser instrumentos de una sola cosa: generar el carácter de Cristo en mí. Y como tal, nada pasa por casualidad. Usted no conoció a su jefe por casualidad. Usted no conoció al vecino por casualidad. Todas las cosas que ocurran con ellos, todo mundo abona un solo propósito: a que nosotros podamos desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Hermano, no apartándonos a la gente, no apartándonos a las personas, sino más bien buscando nosotros renunciar, o buscando morir a todo lo que me impide una buena relación con los demás. En el caso, las personas no son el problema. Cuando yo sigo la meta, que es el Señor, en el caso, yo soy el problema. Yo no puedo decir: mi jefe es tan malo. Tu jefe es malo. O sea, tu jefe, hasta que esa maldad transforme tu vida en amor hacia el enemigo. Solo de esa manera. Por eso creo que como iglesia, como congregación, repito, son buenos todos esos movimientos, así como quien dice en aspectos, ¿verdad?
Pero lo básico es seguir al Señor en su palabra. Eso es lo que estamos siguiendo. Y mire que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces el centro es Cristo. Y nuestro mayor anhelo no es todos esos movimientos, sino nuestro mayor anhelo es ser como Jesús en su carácter. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para nuestra vida, y ese es el que vamos desarrollando en toda nuestra carrera física. Yo recuerdo al hermano Pablo. Recuerdo que fuimos con Alejandro a oírlo, y entró ya pasada la hora en la que se debía de iniciar. Entonces él dijo, en otro tiempo, dice, yo estaría súper enojado, o sea, de no ser puntual y todo. Y con una voz muy serena, muy tranquila, dice: hoy las cosas las miro distintas, las miro diferentes, ¿verdad? Entonces, eso debe de ser el anhelo nuestro, que un día todo lo que fue barbaridad, qué bárbara la gente, que aquí no, todo se vuelva en comprensión hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Quiero decirles que hay unos versículos que nos inclinan a ver exactamente hacia dónde debe ser dirigida la iglesia, hacia dónde debe ser dirigida la congregación. Y está en Efesios 2:19. En Efesios 2:19, si usted lo quiere leer conmigo. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, construyan sobre ello, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, para mí eso es básicamente lo que la iglesia trabaja. Crea fundamentos tomados de los apóstoles, tomados de los profetas. Dice: y la principal piedra del ángulo en carácter es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que debe enseñar la iglesia. ¿Para qué sería el punto? ¿Pero para qué? Para ser, dice, un templo santo en el Señor. Vamos caminando a nuestra santidad, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Vamos trabajando en ello. Entonces, si quisiéramos, ¿verdad?, pudiéramos tomar como meta, ¿verdad?, estas líneas de la palabra de Dios, y entender que eso es lo que hace la iglesia: crear fundamento apostólico, profético en el Señor Jesucristo, fíjese bien, y todo abona a un solo: ser un templo santo en el Señor, como iglesia, como congregación. Fíjese que la versión Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente, como para aclarar: por tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo, y forman parte de la familia de Dios. Ustedes son creyentes, los creyentes son esa casa, construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles, profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor.
Dice, gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. Entonces ahí es como que vamos caminando, creando fundamentos, pero fundamentos, óigase bien, en el carácter, en nuestro carácter. Esta debería de ser la visión de toda iglesia hasta que todos lleguemos a un templo santo. ¿Por qué esta visión? Bíblicamente, ¿por qué? ¿Por qué es Cristo? Debe de ser Cristo la meta en el caso. Bueno, esto es así en razón de nuestro destino, en razón del destino de la iglesia. Como quien dice, ¿hacia dónde va la iglesia? Pues estamos siendo preparados para reinar con el Señor. Es por eso que seguimos el carácter de Jesús, porque la vida no finaliza con la muerte. O sea, hay algo esperándonos, un plan perfecto de Dios esperándonos a cada uno de nosotros. Y la vida física es usada para madurar espiritualmente y llegar a ese propósito último, es reinar con el Señor. Pablo lo dijo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero oiga, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces la prosperidad no me lleva allí, ni los movimientos esos no me llevan allí. O sea, lo que sí me lleva al destino de la iglesia es seguir el carácter de Jesús. Amén. Por eso debe de ser. Si estamos en otra onda, como dicen, no estamos viendo nuestro destino. Pero cuando estamos viendo el carácter de Cristo, hemos entendido que lo mejor está por venir. Y es con el Señor. Amén. Reinaremos juntamente con el temor, con el Señor. Entonces, a partir del otro domingo, quiero decirle que vamos a retomar las prédicas de Fraternidad Cristiana de Guatemala. El pastor Jorge, juntamente con todas las personas de allá, han iniciado una serie de estudios entresacando lo básico de lo que son los evangelios. Ellos han estado trabajando en Tesalonicenses y nosotros pues nos comprometimos a seguirle la pista a ellos, siendo que están pero muy animosos de que los hermanos captemos y entendamos el contexto en el cual fueron dichas las palabras que nosotros estamos repitiendo continuamente como iglesia, como congregación. Ellos están tratando de luchar con el hecho de que no usemos un texto fuera de contexto, sino que le demos el verdadero sentido. Entonces vamos a retomar las prédicas de Fraternidad Cristiana de Guatemala. Eso es lo que vamos a estar haciendo, retornar a las raíces del evangelio y trabajar para hacer de todo creyente un templo santo en el Señor. Los días miércoles predicaremos sobre la vida de Cristo en la familia. Ahí va a estar básicamente ubicada nuestra tarea de todos los miércoles y de esa manera pues vamos trabajando durante todo el año. Ahora, quiero traer a ustedes el consejo que Pablo diera a la iglesia de Tesalonicenses del por qué debíamos permanecer juntos o de por qué debíamos estar siempre congregados, siempre reunidos. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 4:15 y leamos la palabra del Señor. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Después que Pablo expresa todo eso,
dice unas palabras lindísimas. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero si nosotros vamos a Hebreos 10:24, dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces nos congregamos no solo por deseo, sino entendemos que debemos estar cerca de la iglesia, de la congregación, involucrada en ello, porque viene un evento, hermanos, que es sorpresivo, y es la venida del Señor. Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor viene, hermanos? Amén. Es algo que está claro en la palabra y vamos trabajando hacia ello. No perdemos de vista. Trabajamos, dormimos, comemos, nos bañamos, pero siempre estamos pensando, algún día de estos el Señor va a venir y se va a llevar a su iglesia, a su congregación. Amén. ¿Cuántos queremos irnos con el Señor, hermanos? ¿Ya? Yo creo que todos, cuando aparezca esa trompeta, dice de Dios, la trompeta de Dios, el voz de arcángel, dice, imagínense ustedes, dice, ya tiempo de iglesia del Señor, vámonos, se terminó todo esto. Y eso es una cosa maravillosa, es algo lindísimo que siempre debe estar en nosotros. Por eso más bien nos congregamos y plantamos en una iglesia local para que en compañía de unos a otros seamos estimulados a permanecer fieles al Señor, tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Por eso nos congregamos, por eso nos reunimos. Y mire, si usted se traslada a otra ciudad o se va a otro país, hágame un favor, busque rápidamente una iglesia, una congregación. Porque tenemos que estar siempre en un mismo sentir, congregándonos y sobre todo estimulándonos, o estar en un lugar donde se estimule al hecho de que el Señor viene y viene pronto. Entonces la venida del Señor se acerca. Por eso nos congregamos, por eso nos reunimos. Ahora, hay 3 consejos del por qué necesitamos reunirnos en la casa del Señor, como quien dice, para ahondar un poquito y comer todos juntos. ¿Saben? Porque cuando usted viene el día domingo, igual, ¿verdad? Que a mí me pasaba, yo anhelaba llegar a mi casa, anhelaba llegar con mi familia. Pues hermanos, el día domingo todos comemos juntos. La casa del Señor es el lugar donde como hermanos en la fe, todos comemos juntos, hermanos, la palabra del Señor. Amén. Todos la comemos, qué rico, ¿verdad? Juntos en armonía, dice, consumimos, ¿verdad? O devoramos todo lo que el Señor nos tiene preparado domingo a domingo. Entonces quiero dejar 3 consejos del por qué debe ser fuerte esa convicción de estar reunidos siempre, estar congregados siempre. Mire, los buenos cristianos o los cristianos de antaño, cuando usted les pregunta, ay Dios, cuentan cantidad de cosas. Todos conocemos a hermana Nena. Hermana Nena siempre me decía, fíjese, me dice que a tales horas la reunión comenzaba, me decía algo así como entre 6 y pico. Cuando ya faltaba, dice, algún tiempo, solo, dice, se quitaba el delantal, dice hermana Nena, y decía a caminar. Pero eso era de todos los días, hermano. Todos los días. Ahí no había luz eléctrica, ella no dice que había luz eléctrica, pues no, en lo oscuro, ¿verdad? En lo oscuro, dice, con sus hijos y todo, allá iban ellas, dice, a congregarse. Mire, me decía, yo no sé, dice hermana Nena, cómo el Chucho sabía cuando regresábamos que nosotros ya veníamos. Dice que los iba a encontrar como a 2 kilómetros. Ya sabía que venían del culto. Estamos hablando, dice, de las 8:30, 9 de la noche, sin luz, hermano, sin luz. Cuando visitemos a hermana Nena, preguntémosle todo ello.
Las personas así que han estado toda su vida congregándose, hermanos, no tienen una mala experiencia. No dicen, ay, perdí el tiempo. Ellos lo cuentan como lo más glorioso que les pudo haber sucedido. Imagínense, nosotros nos congregamos una vez al mes, hermano. Una vez a la semana, perdón. Comúnmente, ¿verdad? Tratamos de que no sea así, por eso están los grupos. Pero más sin embargo, para algunos, la experiencia es una vez. Y ya cuando uno viene de 5 días de no hacer eso, ya como que no tiene muchas ganas de hacerlo. O sea, el mundo nos absorbe con todo. Pero nosotros necesitamos ser fuertes y estar siempre, hermanos, congregados y cumplir lo que la palabra de Dios dice. Que debemos estimularnos, dice el amor y a las buenas costumbres, congregándonos siempre. Yo les he contado, nos fuimos para San Salvador a estudiar. Yo no podíamos. Habíamos otros compañeros del templo, de la iglesia, que estábamos ahí mismo en Jardines. Inmediatamente nos fuimos, ahí estaba una iglesia centroamericana. Nosotros no queríamos congregarnos. Y cuando teníamos un chance de clases o de esto y lo otro, ahí estábamos todos oyendo la palabra del Señor. Que no era de mi congregación, yo estaba oyendo la palabra. Luego entre todos dijimos, reunámonos, hagamos un grupo nosotros. Y comenzamos a hablar a otras personas. Nos dieron una casa, otros hermanos. Y ahí estábamos ya todos los jueves haciendo células y haciendo aquí y haciendo allá. O sea, es algo, hermanos, lindísimo la vida en el Señor. ¿Para qué decirlo, pues? O para qué no, o más bien, ¿cómo no decirlo? Es lindísimo. Lindísimo estar congregados, estar reunidos, estar adorando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Y yo debo de cuidar eso. Yo debo de cuidar el estar perenne, hermano, no perderme en el año, ¿verdad? Sino siempre buscar la iglesia, buscar a mi familia de la fe, estar todos reunidos. Ahora, hay 3 cosas que quiero mencionar de manera rápida. ¿Por qué debo de congregarme? ¿Por qué debo estar reunidos? Primero, porque la unidad con la iglesia me recuerda que soy parte del cuerpo de Cristo. Esa es una de las cosas importantísimas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando me convertí al evangelio o a la fe cristiana, dejé de ser un ser individual y vine a formar parte, hermano, del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo habla de un bautismo que es el bautismo en un cuerpo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo en un cuerpo es esa experiencia espiritual en virtud del cual, por obra del Espíritu Santo, soy integrado al cuerpo de Cristo. Juntamente con mis dones, mis talentos, el Espíritu Santo dice que me integra a la iglesia, al cuerpo del Señor. Entonces dejo de ser una persona individual. Ahora soy parte de un cuerpo. Me integro a ese cuerpo con mis dones y mis talentos. Entonces ya no soy una persona individual en el mundo, ahora soy parte del cuerpo de Jesús. Y mis dones tienen sentido. ¿Por qué Dios me da dones? ¿Por qué el Señor me da talentos? Entonces, para que los use para su servicio internamente. Pero no soy yo individual haciendo, ¿verdad?, la obra del Señor, sino que somos parte de todo un cuerpo. Por eso necesito a la iglesia, para acordarme de que en la vida ya no funciono solo yo y mis planes y mis proyectos sino que somos parte de un cuerpo, de una congregación en donde
usted encaja como pieza importante en tareas, hermanos, importantísimo dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Todos juntos nos unimos, ¿verdad? Por eso no todos tenemos los mismos dones, talentos, sino que uno hace una cosa, otro hace otra, pero cuando se suma todo ello, entonces es la iglesia, es el cuerpo del Señor trabajando. Los miembros de la iglesia hemos sido hechos para funcionar en equipo, porque solos pues no podríamos hacer lo que hacemos juntos. Por eso es importante plantarnos, hermanos, en una iglesia y dar fruto en unidad dentro de esa iglesia, dentro de esa congregación. Amar la iglesia, nos toca amar la iglesia. Amar la iglesia no es amar las sillas, no es amar las divisiones que tenemos. Amar la iglesia es amarnos unos a otros y sostener la iglesia con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y servir dentro de la iglesia a fin que mis dones den vida a la iglesia, a la congregación donde nos congregamos. Amén. Entonces por eso necesito yo a la iglesia. Necesito la congregación. Esto está reunido para olvidar de que solo yo existo sobre este mundo, sino que estamos integrados a un cuerpo. Y eso me lo recuerda cuando yo vengo a la iglesia, cuando vengo a la congregación. Nuestros dones son importantes. Esos dones que el Señor ha dado a su vida, puestos al servicio, juntamente con los dones de todos los demás, es precisamente cómo funciona la iglesia, cómo funciona la congregación. Por eso necesitamos, hermanos, estar congregados siempre, siempre. Entonces, eso sería el punto 1. Porque la unidad con la iglesia me recuerda que soy parte del cuerpo de Cristo. No somos individuales. La iglesia a que pertenezco, en otras palabras, me necesita. Y me necesita con mis dones y mis talentos. Por eso yo no puedo venir solo de visitante. Está bien el visitante nuevo, que viene, ¿verdad? Él no está integrado aún. Pero aquellos que ya tenemos años y somos conscientes de qué es el cuerpo de Cristo, no podemos estar de visitantes en una iglesia, en una congregación, porque eso significa que no hemos entendido lo que es un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo en el Señor y todos damos de nuestros dones, de nuestros talentos. Entonces, número 1, porque la unidad con la iglesia me recuerda que soy parte del cuerpo de Cristo. Número 2, porque necesitamos avivar el fuego de la fe en el Señor que hay en nosotros. Quite un leño de una fogata y lo que tenemos es un leño apagado. Nuestra fe en el Señor se apaga, hermano, si no lo alimentamos. Lo alimentamos. El permanecer congregados nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios, que hemos recibido un llamado del Señor para la obediencia y para la santidad sobre la tierra. Que soy parte, hermanos, de un pueblo escogido por el Señor. Ya no somos personas comunes y corrientes, no. Ahora, hermanos, tenemos significado, tenemos sentido en la vida. Lea 1 Pedro 2:9, dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerdes, hermanos, lo siguiente, que el mundo es atractivo y es pegajoso, que muy sutilmente nos envuelve en sus costumbres. Y si no somos cuidadosos, somos desenfocados de la verdad. Y cuando menos sentimos, en lugar de ir para la iglesia, ya vamos para la playa. En lugar de ir para la iglesia, ya vamos al partido de fútbol. En lugar de ir a la iglesia, ya vamos, porque nos absorbió el mundo y perdimos la verdad. Nosotros no debemos de dejar tal cosa. Nos alimentamos, fíjese bien, en el mundo de aquellas cosas
nos desvían, que nos desenfocan de lo que es la fidelidad al Señor. Y nosotros debemos estar bien cuidadosos con nosotros mismos de no ser desenfocados. Seguimos al Señor y lo seguimos, hermanos, de todo corazón. Y estamos pendientes siempre de congregarnos, de oír palabra del Señor, de estar siempre en esa comunión con nuestro Dios, pero estar en comunión con los hermanos, con la familia de la fe que somos cada uno de nosotros. Amén. No nos desenfocamos, sino permanecemos fieles al Señor y a la iglesia. Entonces ahí está otro. Si usted no asiste, vea cómo hace para oír palabra, para escuchar palabra, pero tratar de escuchar al Señor en dicha palabra, pero no deje de congregarse. Su fe se va a morir, su fe se va a apagar, y luego va a tener otras razones por las cuales no venir a la iglesia, no venir a la congregación. Pero los hijos de Dios cuidamos. Repito, donde quiera que usted vaya, congregue, oiga. Pero recuérdese que tiene una iglesia de donde Dios, el Señor lo ha plantado a usted. Número 3, porque el mensaje de la iglesia me recuerda que debo estar preparado para la venida del Señor. Eso es, dijimos, aspecto importante. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Por eso debemos estar pendientes, ¿verdad? Y unirnos a cuanta actividad la iglesia genera, porque eso me ayuda, aviva mi fe, y yo lo necesito. Yo necesito estar pendiente, yo necesito estar estimulando todo lo que creo en el Señor. Yo quiero que leamos juntos en San Mateo 25:1, del 1 al 13. Y recordemos, hermanos, esta preciosa parábola que hay en la palabra del Señor. Oiga lo que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué no nos falte a nosotros y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso no podemos descuidarnos de congregarnos. Por eso tenemos que estar, hermanos, dentro de la iglesia, de la congregación, porque debemos ser de esas vírgenes, no insensatas, sino prudentes, cuidando siempre nuestra vida espiritual, cuidando siempre nuestra vida
en el Señor, siempre viniendo a comer juntos como hermanos a la casa que el Señor nos ha dado. Amén. Yo quiero que se ponga en pie.